Hola a todos y bienvenidos a este programa de lectura. Hoy he escogido este libro que se titula Los Ungidos, una adaptación de Profetas y Reyes en lenguaje contemporáneo, y es el capítulo número 2. Durante el reinado de David y de Salomón, Israel tuvo muchas oportunidades de ejercer una influencia poderosa en favor de la verdad y la justicia. El nombre de Jehová fue enlazado y honrado. Los paganos que buscaban la verdad no eran despedidos insatisfechos. Se producía conversiones y la iglesia de Dios en la tierra prosperaba. Salomón fue ungido y proclamado rey durante los últimos años de su padre David. La primera parte de su vida fue muy promisoria y Dios quería que progresase cada vez más a semejanza del carácter de Dios. De este modo inspiraría al pueblo el deseo de desempeñar su cometido sagrado, como depositario de la verdad divina. David sabía que para desempeñar el cometido con el cual Dios se había complacido en honrar a su hijo Salomón, era necesario que el joven gobernante no fuese simplemente un guerrero, un estadista y un soberano, sino un hombre fuerte y bueno, un maestro de justicia, un ejemplo de fidelidad, con fervor. David instó a Salomón que fuese noble, a mostrar misericordia hacia su súbdito, y que en su trato con los demás en la tierra honrase el nombre de Dios y manifestase la belleza de la santidad. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne con el temor de Dios. En su juventud, Salomón tomó la misma decisión que David, y por muchos años rindió estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Al principio de su reinado, en Gabón, donde todavía estaba el tabernáculo construido en el desierto, y con los consejeros que había escogido, los jefes y los 1100, los gobernantes y todos los jefes de la familia patriarca de Israel, participó en el ofrecimiento de sacrificios para adorar a Dios y para consagrarse plenamente a su servicio. Salomón sabía que quienes llevaban pesadas responsabilidades deben recurrir a la fuente de sabiduría para obtener dirección. Esto lo indujo a alentar a sus consejeros para que se aseguraran la aceptación de Dios. Sobre todos los bienes terrenales, el rey deseaba sabiduría y entendimiento, un corazón grande y un espíritu tierno. Esa noche el Señor apareció a Salomón en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. En respuesta, el joven inexperto gobernante expresó sus sentimientos de incapacidad y su deseo de ayuda. Dijo: ahora, Señor mío, me has hecho rey en lugar de mi padre. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Yo te ruego que le des a tu siervo sabiduría para gobernar y a tu pueblo para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición. ¿Cómo has pedido eso?, dijo Dios a Salomón, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para administrar justicia. Voy a concederte lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. El lenguaje de Salomón al orar a Dios ante el antiguo altar de Gabaón revela su humildad y su intenso deseo de honrar a Dios. No había en su corazón aparición egoísta por un conocimiento que desenlazase sobre los demás. Eligió el don por medio del cual su reinado habría de glorificar a Dios. Salomón no tuvo nunca más riqueza ni más sabiduría o verdadera grandeza que cuando confesó: no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, tanto mayor será su necesidad de depender de Dios. Debe conservar delante de Dios la actitud del que aprende. Los cargos no dan santidad al carácter,
honrar a Dios y obedecer sus mandamientos es lo que hace a alguien realmente grande. El Dios que dio a Salomón el espíritu de sabio está dispuesto a impartir la misma bendición a sus hijos hoy. Su palabra declara: si a alguno de ustedes le faltare sabiduría, pídensela a Dios, y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Cuando el que lleva responsabilidades desee sabiduría más que riqueza, poder o fama, no será chasqueado. Mientras permanezcas consagrado al hombre, a quien Dios dotó de sabiduría y capacidad, no manifestará avidez por los cargos elevados, ni producirá gobernar o dominar. En vez de contender por la imprudencia, el verdadero conductor pedirá en oración un corazón comprensivo para discernir entre el bien y el mal. La senda de los líderes no es fácil, pero verán en cada dificultad una invitación a orar. E iluminados por el artífice del Maestro, se verán capacitados para resistir firmemente las influencias profanas y para discernir entre lo correcto y lo erróneo. Dios le dio a Salomón la sabiduría que él deseaba, más que las riquezas, los honores o larga vida. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinaria. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está en la orilla del mar. En efecto, fue más sabio que nadie. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Todos los israelitas sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Los corazones del pueblo se volvieron hacia Salomón. Salomón, hijo de David, consolidó su reinado, pues el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Durante muchos años, Salomón mantuvo una clara devoción a Dios y una estricta obediencia a sus mandamientos. Manejaba sabiamente los negocios relacionados con el reino. Los magníficos edificios y obras públicas que construyó durante los primeros años de su reinado, la piedad, la justicia y la magnitud que manifestaba en sus palabras y hechos, le conquistaron la lealtad de sus súbditos y la admiración y el homenaje de los gobernantes de muchas tierras. Durante un tiempo Israel fue como la luz del mundo y puso de manifiesto la grandeza de Jehová. A medida que transcurrían los años y aumentaba la fama de Salomón, él procuró honrar a Dios, incrementando su fortaleza mental y espiritual e impartiendo lo continuo a las otras bendiciones que había recibido. Nadie comprendía mejor que él que era gracias al favor de Jehová que había entrado en posesión de poder, sabiduría y comprensión, y que esos dones le habían sido otorgados para que pudiese continuar el mundo el conocimiento del Rey de Reyes. Salomón se interesó especialmente en la historia natural, mediante un estudio diligente de todas las cosas creadas, tanto animadas como inanimadas. Obtuvo un concepto claro del Creador. En las fuerzas de la naturaleza, en el mundo animal y mineral, y en todo árbol, arbusto y flor veía una revelación de la sabiduría de Dios, y a medida que se esforzaba por aprender más y más, su conocimiento de Dios y su amor por Él se incrementaban. La sabiduría divina, inspirada de Salomón, halló expresión en cantos y en muchos proverbios, compuesto 3000 proverbios y 1005 canciones. Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que creen los mocos. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Los proverbios expresan principios de una vida santa y ambiciones. Fue la amplia difusión de estos principios y el reconocimiento de Dios como aquel a quien pertenece toda alabanza y honor, lo que hizo de los comienzos del reinado de Salomón una época de elevación moral, tanto de prosperidad material. Él escribió: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro.
más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de día está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Ojalá que en sus sueños Salomón hubiese prestado atención a esas maravillosas palabras de sabiduría, el que había enseñado a los reyes de la tierra a tributar alabanza al Rey de Reyes, con boca perversa y con orgullo. Arrogancia, tomó para sí la gloria que le pertenece solo a Dios. Y hasta aquí el final del primer capítulo de este libro. Espero que les haya gustado esta audiolectura y nos vemos mañana en otra lectura más.